Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos en otro día del Señor y estamos aquí celebrando en nuestra Iglesia Cristiana Reformada el cuarto domingo de Cuaresma. La Cuaresma son los 40 días de prueba del Señor que la Iglesia los ha tomado como un ejemplo para arrepentirse, hacer contrición, reflexionar y acercarse a Dios, acercarse a la cruz de una manera penitente y santa. Hermanos, vamos a continuar en esta cuarta semana de Cuaresma con el tema que estamos viendo de las semanas pasadas, que es el arrepentimiento. Les recuerdo que vimos en el capítulo 13, versículos 1 al 9, cuando el Señor habla acerca del arrepentimiento y le dice a la gente que todos tienen que arrepentirse, que no hay nadie que se escape de la condenación del Señor, solamente hay escapatoria si hay arrepentimiento. Y el Señor les dio la parábola de la higuera. ¿Lo recuerdan? Bien, nosotros hoy día continuaremos en esa misma tónica con Lucas capítulo 15. Iremos a Lucas capítulo 15 y el mensaje de hoy se llama El Padre que espera. El Padre que espera. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 3 y también del 11 al 32. Lucas capítulo 1 al 3 y nos saltamos al 11:32. Dice así la palabra de Dios, la leemos todos, puestos en pie, en el nombre de Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió una parábola diciendo, verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, y llegó cerca de la casa
oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra forma de vivir. Ya no seamos los mismos después de este sermón, de esta explicación, esta exposición de tu palabra. Señor, tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. Ese es tu deseo, que nadie perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Haz que por escuchar tu palabra, muchos sean movidos a misericordia y puedan hablarle a otros, Señor, de Jesucristo. Que nosotros podamos correr como tú corres a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar una palabra de introducción. Jesús contó esta parábola en respuesta a los fariseos y los escribas. Dice ahí el versículo 1 y 2, y se acercaba a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas. Aquí encontramos a Jesús hablándole a los publicanos, a los pecadores, pero estaban también los fariseos y escribas que murmuraban en contra de Jesús. Y quienes lo criticaban por recibir a los pecadores. A través de aquí, Jesús, en este capítulo, relata tres historias, tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Estas tres parábolas, Cristo revela la alegría del cielo cuando un pecador se arrepiente. Estas tres parábolas van de menos a más, va de menor a mayor valor. Va una oveja perdida, que sí tiene valor, pero también va un dracma, que es la moneda perdida, que aquí equivale a un sueldo mensual de un jornalero, o sea, la vida estable. Y también Jesús aquí termina hablando del hijo pródigo, de la vida de un hijo perdido. Los tres tienen un tema central. El tema central es el amor anhelante del Padre por los perdidos. Y hermanos, nos centraremos aquí en la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. Jesús cuenta esta parábola con el objetivo de exponer el terrible error y el horrible mal que los fariseos y sus compañeros estaban cometiendo. Y al mismo tiempo, para convencerles de que aún ahora podían volver de su actitud perversa hacia quienes tenían
necesidad de compasión y ayuda. Aquí Jesús está hablando para hacerlos volver del error de su camino a los fariseos. Y espero, hermanos, que esta exposición de la palabra pueda hacerte volver del error de tu camino y del mío. La parábola del hijo pródigo es una de las historias, hermanos, más conmovedoras de la Biblia. No solo muestra la gracia de Dios, sino también la actitud del corazón humano en diferentes etapas de la vida. La parábola aquí contrasta a dos hijos. La parábola empieza con el relato de dos hijos, el menor y el mayor. Nos dice el versículo 11, dice: y dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor y el mayor. Algunos predicadores, hermanos, solo han predicado el caso del hijo menor, pero ellos se han perdido la rica enseñanza que en el contraste de estos dos hijos representan a la humanidad toda. El menor representa al ser humano pecador y entregado a placeres, y el mayor al ser humano moralista que vive según los preceptos religiosos, pero con amargura. Aquí, hermanos, Jesús enseña que ninguno es bueno, tanto el menor como el mayor. Ambos necesitan el arrepentimiento. Ambos son pecadores. Recuerden que Jesús le está hablando a los fariseos y a los escribas, y representan el hermano mayor a los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos se consideraban buenos en su propia opinión, pero Jesús los confronta y les dice que ellos necesitan también arrepentirse de sus pecados, tanto más que los publicanos y pecadores. La pregunta retórica que llegamos a hacerles es: ¿cuál de los dos hijos, con cuál de los dos hijos te identificas? ¿Con el menor, que un día se fue de la casa de su padre y malgastó los bienes de su herencia? Puede que hayas hecho eso en tu juventud. ¿O con el mayor, que aunque era fiel a su padre, nunca salió de su casa, no gozaba de la libertad que tiene un hijo? Bien, hermanos, veremos el contexto del pasaje para entender un poco más esta escritura y su enseñanza y su mensaje central. El contexto histórico y cultural. Primero veremos la audiencia de Jesús. Lucas 15, 1-3 nos dice que Jesús estaba rodeado de publicanos y pecadores, pero también de escribas y fariseos que murmuraban contra él porque él estaba comiendo con los pecadores. Segundo, vemos el trasfondo de la cultura judía. Los fariseos y escribas eran líderes religiosos que despreciaban a los pecadores y no entendían la gracia de Dios. Jesús usa esta parábola para corregir esa visión legalista que contenían los fariseos. Veremos también la herencia en la sociedad judía. Según la ley mosaica, Deuteronomio 21:17, el hijo menor recibía 1/3 de la herencia, mientras que el mayor recibía 2/3. Pedir la herencia, hermanos, pedir la herencia en vida era una grave falta de respeto, como desear la muerte del padre. Vamos a ver aquí también el papel del padre. En la cultura judía, un padre era el paternitas, era el pater family,
Un padre que corría a su hijo era impensable, pues se consideraba indigno de un hombre mayor. Sin embargo, en la parábola el Padre actúa aquí con misericordia, gracia y amor incondicional. También vamos a ver, para entender el texto, un contexto literario y temático. Lucas 15, en el Evangelio de Lucas, enfatiza el amor de Dios por los marginados y pecadores. La parábola del Hijo Pródigo es el clímax de este mensaje. En todo este capítulo 15, que encontramos las 3 parábolas, vemos los siguientes temas claves. Primero, el amor y la gracia de Dios hacia los pecadores. Segundo, el arrepentimiento genuino como camino de restauración. Y tercero, la falsa religiosidad de los fariseos representada por el hermano mayor. Y cuarto, la celebración del cielo cuando un pecador se arrepiente. En una frase clave podemos decir que no importa cuán lejos hayas ido, el Padre siempre está esperando por tu regreso. Gloria a Dios. No importa, hermanos, cuán lejos hayas ido, el Padre siempre está esperando por tu regreso. Gloria al Señor. Bien, de este modo desarrollaremos el pasaje que nos propone. Veremos el versículo del 11 al 32 en 4 puntos. El primer punto se llama la rebelión y el pecado, que es el hijo pródigo, que va del versículo 11 al 16. Segundo, el arrepentimiento, el camino de regreso al Padre, que va del versículo 17 al 20. Tercero, el Padre amoroso, restauración y perdón, que va del versículo 20 al 24. Y también, por último, el hermano mayor, religiosidad sin amor, que va del versículo 25 al 32. Bien, hermanos, vamos a desarrollar estos puntos y nos encontramos con el primer punto, el hijo pródigo, la rebelión y el pecado. Aquí en el versículo 11 aparece el versículo clave que nos dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí vamos a analizar un poquito al hijo menor que aparece en los versículos 11 y 12. Esta parábola, hermanos, es como el libro de Proverbios, donde genera contrastes entre opuestos, es decir, el menor y el mayor. Y lo primero que podemos decir del hijo menor que nos arroja la palabra de Dios es que él se cansó de estar en su casa. Como ha ocurrido con algunos jóvenes desde entonces, y la situación hoy es muy deplorable, este joven, hermanos, deseaba estar libre de las restricciones paternales. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a la edad de 15, 16 o 20 años, lo único que queríamos era salir de la casa de nuestros padres? A nuestros padres los tratábamos muy mal, le decíamos viejo tal por cual o vieja tal por cual. Éramos realmente bárbaros en eso, éramos muy malos. Pero nosotros, al igual que el hijo pródigo, estábamos convencidos que el estar solos, que el estar lejos de la familia, lejos del padre, lejos de los ojos de sus padres, podría hacer lo que quisiéramos. Y esta libertad nos haría felices. Hermanos,
Aquí vemos el típico joven que sale de su casa, que en la cultura estadounidense se llama la emancipación. La emancipación ocurre a los 16 años, que un hijo puede emanciparse y puede dejar la casa de sus padres y vivir solo. Está legalizado aquello, pero está legalizado lo malo. También vemos que el hijo menor pidió la herencia. Por supuesto, hermanos, que para llevar a cabo su plan, él necesitaba dinero. La herencia proviene de una palabra griega que es kleros, se recibe tras la muerte del padre, lo que hace que la petición del hijo fuera una petición ofensiva al padre. La herencia se recibía después después que había muerto el padre. Hoy día, en pleno siglo XXI, sigue siendo así. Las herencias se reciben cuando se hace posesión efectiva, y para que sea la posesión efectiva, tiene que morir el padre o ambos padres, no antes. Sin embargo, hermanos, el joven, el hijo menor, no podía esperar a que su padre muriera. Pregunta, ¿consideró él que estaba causando gran dolor a su padre? ¿Qué insulto era contra él? Hermanos, esto nos hace pensar que la libertad del joven realmente era más que el cuidado y el consejo amoroso que recibía continuamente del padre en su casa. En su comentario de Lucas, Juan Calvino dice, note lo que dijo Juan Calvino: esta juventud tonta e insolente se asemeja a aquellas personas que, disfrutando de la mano de Dios una gran abundancia de cosas buenas, se sienten conmovidos por una ciega y loca ambición de separarse de Él para que puedan disfrutar de la libertad perfecta, como si no fuera más deseable que todos los reinos del mundo vivir bajo el cuidado paternal y del gobierno de Dios. Gloria al Señor. La palabra pródigo es la palabra griega azotos, que significa, hermanos, despilfarrador y sin control. La palabra pródigo en el griego significa eso. Para nosotros hoy día tiene una connotación diferente. Un pródigo es alguien que nos dimos hace tiempo. Un pródigo es alguien que se fue de la casa de su padre y ya. Pero aquí habla de un despilfarrador, de sin control. Representa, hermanos, el pródigo, una vida alejada de Dios. Lamentablemente hay muchos hijos que en la edad adolescente o en su primera juventud deciden irse de casa y vivir alejados no tan solo de su padre, sino de Dios. Esto, hermanos, es una locura. ¿Por qué? Porque nunca podrán escapar de Dios. El salmista dice en el Salmo 139, versículos 7 y 8, lo leemos: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Muchos hijos nuestros luchan con Dios, pero tendrán que ceder al llamado irresistible, aleluya, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, en este punto quiero leer la segunda lectura que hicimos hoy en el culto. Josué 5, 9 al 12. Josué 5, 9 al 12 nos habla
que Dios mandó a Josué a renovar el pacto de la circuncisión. Ustedes saben que la señal del antiguo pacto era la circuncisión. Y Dios aquí los mandó porque ninguno en los 40 años se había circuncidado. Entonces, antes de pasar a la tierra prometida, tenían que circuncidarse. Y leemos el versículo 9 al 12, dice, y Jehová dijo a Josué, hoy, y Jehová dijo, Jehová, aquí está hablando Dios, y dijo, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual llamó el nombre de aquel lugar que se llama Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en las llanuras de Jericó. Y al día siguiente de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas tostadas. Amén. Ahí nos está mostrando hermanos, se está mostrando Josué el fin de la provisión del maná. La fin de la provisión del maná por la comida de la tierra prometida. Aquí vemos cómo Josué recibe la promesa, hermanos, de la renovación del pacto de la circuncisión, la cual es tipo de nuestro bautismo, especialmente el paidobautismo, el bautismo de niños, declarando aquí en el versículo 9 que Él quita el oprobio de Egipto. Egipto es tipo del mundo. Él quita de nuestros hijos, por el bautismo, la influencia espiritual del mundo. Aleluya. Aquí, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos preguntamos si nuestros hijos o nuestras hijas, que cuando crecen abandonan la casa de Dios, incluso abandonan muchas veces nuestras casas y empiezan a vivir de acuerdo a las influencias del mundo, de amigos, de culturas, etcétera, de influencers. Y muchas veces nos asalta la duda y tenemos la angustia por saber si que son salvos o no nuestros hijos. Hermanos, yo no puedo decir que son salvos nuestros hijos, pero sí puedo decir que hay una promesa para ellos. Hay una promesa para ellos, para nuestros hijos. Y esa promesa es la promesa del pacto del bautismo, del paidobautismo. Y aquí me gustaría que leyéramos lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 7:14. 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora, ¿qué son? Santos. Aleluya. Aquí no está hablando si los dos maridos son creyentes. Está hablando que un marido que es creyente y tiene a su mujer no creyente, la mujer no creyente es santificada en el marido y viceversa. Y el fruto de esa unión, los hijos, no son inmundos, sino que son santos. O sea, que son apartados por Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Él nos recuerda, Pablo, aquí la importancia de la influencia espiritual de los padres en la vida de sus hijos y nos insta a ser fieles en nuestra labor de cuidarlos en el temor y corrección amorosa del Señor. Aun cuando los hijos se van de casa, igual uno tiene la obligación de corregirlos y de amonestarlos en la corrección amorosa del Señor. Todos nuestros hijos, hermanos, son hijos del pacto, por lo cual tenemos viva la promesa
Como dice Hechos 2:39, Hechos 2:39 dice, porque de vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor de nuestro Dios llamare. Aleluya. Y somos llamados a mantener la esperanza viva, que Dios los hará volver del error de su camino. Hermana, no pierda la esperanza, sigue orando, sigue clamando por tus hijos. Muchas veces queremos la bendición de Dios sin su presencia. Muchas veces buscamos independencia, pero terminamos en la esclavitud del pecado. La palabra de Dios nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Concluyo este punto con la cita de Charles Spurgeon, que nos dice, el pecado te llevará más lejos de lo que querías ir, te mantendrá allí más tiempo del que querías estar y te costará más de lo que querías pagar. Amén. Segundo punto, el arrepentimiento, el camino del regreso al Padre. Leemos el versículo clave, Lucas 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿qué dijo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lo que vamos a ver aquí es cómo el arrepentimiento fue como el tocar fondo produjo arrepentimiento. Lo primero que vemos aquí es volviendo en sí. En medio de su miseria, este joven comenzó a pensar en el hogar que dejó. La expresión volviendo en sí literalmente significa recuperar el juicio. El pecado nos enceguece, pero el arrepentimiento nos vuelve a la razón. Aleluya. El original dice literalmente cuando volvió a sí mismo, es decir, comenzó a reflexionar en todo lo que había ocurrido desde que salió de su casa y sobre la cuestión de si él mismo era o no culpable de lo que estaba ocurriendo. Aquí el hijo menor hace una meditación seria que resultó en que se dio cuenta del hecho de que aún los jornaleros de la casa de su padre estaban mucho mejor en condición que él. Aquí, hermanos, vemos el dolor permitido, que Dios permite el dolor. La semana pasada hablábamos que hay llamados, que los llamados de Dios son con dolor. Pero aquí este dolor es un dolor permitido por Dios. Juan Calvino nos dice en su comentario de Lucas lo siguiente: aquí se lo describe la forma de que Dios invita a los hombres al arrepentimiento. Si por su propia voluntad fueran sabios y se volvieran sumisos, los atraería con más delicadeza. Pero como nunca se inclinan a la obediencia, hasta que han sido sometidos, por la vara, los castiga Dios severamente. Aquí vemos un castigo de Dios, pero con propósito. En este comentario, Calvino está diciendo que Dios permite la bajeza de la condición de apacentando cerdos, ya que era algo inmundo para los israelitas, para que, dándose cuenta, procedan a arrepentirse. Es decir, hermanos, que Dios permite que toquemos fondo para que miremos al cielo y clamemos por misericordia. En el Salmo 32, salmo con el que iniciamos el culto de hoy, en el verso 5 nos dice:
mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. Aleluya. David aquí está afirmando que esta verdad es inherente, es para todos los hombres. La confesión de nuestro pecado a Dios es la primera señal de arrepentimiento. Por algo dice que si confesares a Dios tus pecados, Él limpiará y perdonará tu pecado. Aleluya. Hay que destacar que David estaba consciente de que Dios lo iba a perdonar en su arrepentimiento, lo iba a perdonar en su transgresión. ¿Por qué? Porque conocía la benevolencia de Dios. Aleluya. Cuando conocemos la benevolencia de Dios, conocemos que Dios nos perdonará. Alabado sea Dios. Hermanos, Dios permite que pasemos situaciones difíciles para despertar en nosotros el deseo de regresar a Él. No sé si tú estás pasando por un momento difícil, pero tiene el propósito de hacer despertar el deseo de que regreses a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo y se convirtieren de mis malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. 2 de Crónicas 7:14. Gloria a Dios. Billy Graham, predicador del siglo XX, nos dice: Dios nunca está más lejos de un pecador que una oración de arrepentimiento sincero. Bien, vamos al tercer punto: el Padre amoroso, restauración y perdón. Lucas 15, 20 al 24. El versículo clave es Lucas 15, 20, que dice que cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Pero aquí vamos a ver también lo que aparece en el versículo anterior, en Lucas, aquí, Lucas 20, y dice: y levantándose vino su padre, y levantándose. Este es el proceso de volver a casa. Primero se levantó. La resolución del hijo menor fue una señal de arrepentimiento genuino. Pero él no solamente dijo voy a volver, sino que se levantó, sino que él tomó sus maletas y partió para la casa de su padre. Partió, por decirlo así, tomó la decisión de ir a la iglesia. Hay mucha gente en sus casas ahora que están escuchando este mensaje y dice: sí, yo voy a ir, y nunca vienen a la iglesia. Pero hermanos, él decidió levantarse de su estado. Hermanos, esto nos enseña que todo elegido por Dios, tarde o temprano, es llamado por la gracia irresistible de Dios. Aleluya. Hay muchos hombres y mujeres sumidos en estados depresivos, drogados, alcoholizados, entregados al pecado, rendidos. Pero Dios está trabajando en sus corazones. Y cuando tienen la oportunidad de preguntarles, nos dicen que necesitan ayuda para volver. Y algunos que son escogidos de Dios salen de la miseria. Eso sí, como muchos de nosotros salimos de la miseria. Nos dice aquí, acto seguido, que levantándose vino a su padre. O sea que él tenía la dirección ya de lo que tenía que hacer. No tenía que ir a otro Dios, a otros dioses, sino que tenía que ir a la casa de su padre. El hijo tenía una motivación: volver a la casa que había despreciado, la casa de su padre.
A pesar de toda la culpa que cargaba, él extrañaba, el calor del hogar de su padre. Hermanos, aquí es cierto lo que dice Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en tu camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Gloria al Señor. Vemos también aquí, hermanos, acto seguido, nos dice el mismo versículo 20, que cuando estaba lejos lo vio su padre. Nos habla del amor del padre. Es claro que el padre nunca había perdido la esperanza y el interés de su hijo descarriado. Una y otra vez debe haber estado a la expectativa de él. Y ahora aquí, en un día cualquiera, en que salió como tantos otros a ver el regreso de su hijo, lo vio volver. ¡Aleluya! ¡Qué magnífico es cuando estamos separados de casa y vemos brazos abiertos! Gloria a Dios. Ahora, ¿qué hace el padre? Se compadece profundamente, corre, lo abraza y lo besa. Veremos aquí lo que hizo. Primero fue movido a misericordia, se compadeció. Se refiere que él fue movido a misericordia, es decir, se refiere a una compasión profunda desde las entrañas. El amor del Padre es inmenso. Literalmente dice, se le estremecieron las entrañas por él. Segundo, nos dice que corrió. En la cultura judía un hombre mayor no corría en público, pero este padre se humilló su dignidad por amor a su hijo. Gloria al Señor. Acto seguido lo abrazó a su hijo por el cuello, apasionadamente lo abrazó. Gloria al Señor. Y cuarto, lo besó repetida y tierna y fervientemente. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16, que fue la tercera lectura del día de hoy que leímos, vamos a leerla, y nos dice algo importante que tiene que ver con esto. Nos dice, verso 16, capítulo 2 de Corintios, versículos 16 al 21, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Sigue ahí los versículos. Pero aquí lo importante, hermanos, es que podemos ver que el Padre personifica o ejemplifica el ministerio de reconciliación. Este ministerio es un ministerio que toda la iglesia tiene, y es el ministerio de perdonar y de restaurar. Aleluya. Y el Padre específicamente perdonó y restauró a su Hijo, mostrándole el amor incondicional y la gracia. Del mismo modo, hermanos, nosotros debemos reflejar la gracia y el perdón de Dios hacia nuestros hijos, mostrándoles amor y aceptación, incluso en medio de sus errores y arrepentimiento sincero. Gloria al Señor. No importa, hermano, lo que hayas hecho, el Padre Celestial te espera con los brazos abiertos. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el Salmo 145:8. Jehová es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Terminamos este punto con una cita de John Wesley que nos dice: la gracia de Dios es como un océano sin fondo. No hay pecado que su amor
no pueda perdonar. Amén. Bien, llegamos así al cuarto punto de nuestra exposición. El hermano mayor, religiosidad sin amor. Versículos 25 al 32. Y aquí leemos el versículo 28, Lucas 15, 28, que dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por el tanto su padre y le rogaba que entrara. Y aquí nos está hablando del hijo mayor. Y el hijo mayor, el versículo 25, nos ubica al hijo mayor en el campo. Nos dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Ahí estaba. ¿Y qué estaba haciendo en el campo? Estaba produciendo para su padre seguramente. Claramente se ve el contraste en aquel que derrocha la fortuna familiar como el hijo menor y el que cuida de ella como el hijo mayor. Aparentemente es muy loable la actitud del hijo mayor, pero la llegada inesperada de su hermano reveló lo que hay en su corazón. Hermanos, esto es serio, ya que nosotros podemos permanecer fielmente en la iglesia, pero cuando llegan hermanos nuevos, algo nos sucede en nuestro corazón, algo, una envidia nos corroe, porque los vemos que ellos avanzan más rápido que nosotros, por ejemplo. Y eso nos muestra que en nuestro corazón hay raíces de amargura. Para sacar a luz el sentido de esta parábola, Jesús quería aclarar que el hijo arrepentido, aunque fue recibido cordialmente por su padre, él fue rechazado por su hermano. Es lo que sucede en la iglesia. Dios recibe a todos con amor, pero la iglesia, hermanos, los hermanos nuestros, nosotros mismos nos encargamos de causarle mucho dolor a los hermanos. Eso no debe ser así. Este enojo por parte del hijo mayor significa estar a punto de rechazar la gracia de Dios. Esta actitud del hijo mayor revela la arrogancia que representan a los hombres que se creen buenos o piadosos en su propia opinión, porque son aparentemente obedientes, pero el apóstol Pablo aquí señala en 2 de Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia. Le está hablando de los fariseos, se está hablando de todo religioso legalista, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice Pablo que debemos evitar. No olvidemos que al comienzo de este capítulo 15 están los fariseos que murmuraban contra Jesús. Nuestro Señor revela aquí la actitud interna del corazón de ellos, identificándolos con el hermano mayor. Y aquí vemos el corazón del Padre. Nuevamente, aunque el enojo del hermano mayor no quiso entrar en la casa, su padre misericordiosamente salió de la casa para conversar con él. Esto nos recuerda la conversación de Dios con Caín. ¿Se acuerdan de Caín? El que mató a Abel. Génesis capítulo 4, verso 6 nos dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Volvemos al relato de Jesús, pero el hermano mayor se enojó y se rehusó a entrar. Entonces su padre salió y comenzó a rogarle. La actitud del padre es amorosa, porque le rogaba, que muestra que el amor del Padre es aún por los legalistas, es aún por los fariseos que rechazaban a los pecadores. Sin embargo, vemos la respuesta del hijo mayor en el versículo 29. Dice, él respondiendo dijo al padre, el hijo mayor:
He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y tú nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí hay varios puntos que nos llaman la atención. El primero, he estado trabajando como un esclavo para ti. Este es el espíritu, hermano, el espíritu gruñón que tienen muchos cristianos. Los cristianos, hermanos, no deberían ser gruñones, deberían ser amorosos. Pero, hermanos, siempre nos encontramos con hermanos que dicen, sí, pero sí, pero ya se la va a pasar el primer amor, por ejemplo. No es extraño entonces que él fuera infeliz, porque él había trabajado duro los años, pero había amargura en su corazón. 2, nunca he desobedecido tu mandamiento. Él estaba lleno de su propia justicia y al parecer que no comprende que de un hijo se espera algo más que una mera obediencia externa. Aquí todos pueden obedecer, pero la obediencia se hace sinceramente con el corazón. También dice, sin embargo, a mí nunca me diste. No solamente se le habían asignado a él ya los 2/3 de la propiedad, sino que su padre también habría estado muy feliz de concederle cualquier cosa razonable. Nótese el burlesco epíteto que usa aquí, este hijo tuyo, en vez de mi hermano. Estaba tan ofuscado el hijo mayor por su hermano menor, que había perdido la gracia. Le dijo que se ha consumido tus bienes, lo cual no era la verdad, porque se le había entregado el dinero como parte de esa herencia. No era los bienes del padre, sino era el dinero que le correspondía. En nuestra vida cotidiana, a menudo podemos identificarnos con el hijo mayor, sintiendo envidia y coraje cuando vemos bendiciones o reconocimientos hacia otros, especialmente hacia aquellos que consideramos menos dignos. Sin embargo, la respuesta del Padre nos enseña lecciones valiosas de la gracia, el perdón y la compasión. Es fundamental, hermanos, cultivar un corazón agradecido por las bendiciones que recibimos de parte de Dios, por sencillas que éstas sean. En lugar de permitir que los sentimientos negativos dominen nuestro corazón, hermanos, queremos celebrar las bendiciones de nuestros hermanos y regocijarnos con ellos, reconociendo que somos parte de un cuerpo unido en Cristo. Debemos entonces alegrarnos, hermanos, cuando otros reciben la gracia de Dios, en lugar de compararnos con ellos. Mateo 20:16 dice, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Para terminar, una cita de A.W. Tozer, el teólogo reformado. El mayor enemigo del verdadero amor por Dios es la autosuficiencia religiosa. Ese es el problema que estaba evidenciando Jesús en los fariseos. La autosuficiencia religiosa. Bien, hemos llegado al final. La conclusión nos habla aquí que para los pecadores Dios siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten. Si tú eres pecador y te arrepientes, Dios te perdona. Para los legalistas, los fariseos, los religiosos, no debemos envidiar la gracia de Dios hacia otros, sino que tenemos que alegrarnos. Y para la iglesia debemos celebrar la restauración de los perdidos y no condenarlos. Un pequeño resumen de este mensaje. Primero, como el hijo pródigo, a veces nos alejamos de Dios. Hermanos, todos nosotros, ancianos, diáconos, miembros de la iglesia, nos alejamos mayormente de Dios, pero el arrepentimiento nos acerca.
Dios permite, hermanos, las crisis, como la de apacentar cerdos, para llevarnos al arrepentimiento. ¿Qué crisis estás viviendo? ¿Crisis de salud? ¿Crisis de enfermedad? ¿Crisis de trabajo? ¿Crisis familiar? Dios te está llamando a acercarte a Él en arrepentimiento. Tercero, el Padre siempre espera con amor y restauración. Aleluya. Dios es amoroso y siempre Él te restaurará y te amará. Y cuarto, hermanos, no debemos caer en la religiosidad del hermano mayor. El legalismo es una trampa que muchos cristianos tenemos. Muchos cristianos decimos: ¿por qué no hacen las cosas como yo las hago? Ya estoy cayendo en el legalismo al decir eso. O decir: en mi iglesia se hace así, pastor, háganlo así. Jesús nos está revelando en esta parábola el corazón del Padre Celestial. Un Dios que ama intensamente, espera y recibe con brazos abiertos a todo aquel que se arrepiente. Oremos a Dios. Si te has alejado de Dios, hoy es el día de regresar. El Padre te está esperando con amor inagotable. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra expuesta. Gracias, Señor, por las parábolas de Jesús. Estas 3 parábolas, Señor: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, el hijo perdido que es hallado, que estaba muerto y ha resucitado y es hallado. Aleluya. Gracias, Señor, porque muchos estábamos muertos en delitos y pecados, pero tú, Señor, por tu gracia nos hiciste volver en sí. Recuperamos el juicio y dijimos: ¿en qué estoy metido? Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha libertado. Gracias, amado Dios, por Jesucristo, tu Hijo. Padre, como el hijo pródigo, reconocemos que a veces nos alejamos de ti. Señor, también reconocemos que tú permites las crisis para llevarnos al arrepentimiento. Puede que estemos pasando por crisis y no veamos que es tal. Concédenos el arrepentimiento, Señor. Gracias porque tú, como un Padre amoroso, siempre nos esperas con amor y restauración. Gracias. Gracias porque no debemos caer en la religiosidad del legalismo. Señor, cuídanos, guárdanos. Permítenos ser una iglesia amorosa, una iglesia que celebre la restauración. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.